Buen día, ¿cómo les va? Lunes 4 de marzo, hoy arrancan las clases en la escuela primaria. Por supuesto, en nuestro país ya hay paro. Los maestros no van a abrir las escuelas porque necesitan que le aumente el sueldo. Pero nosotros, como maestros de la palabra, seguiremos enseñando la palabra de Dios. Vamos a arrancar con la guerra espiritual. ¿Qué es lo que se entiende por guerra espiritual? Una guerra es entrar en batalla contra algo o alguien. Así de simple. En una guerra no podemos ser improvisados. No podemos decir voy a la guerra y agarro un cuchillo, un tenedor y un plato y me voy. ¿Por qué? Porque en una guerra usted tiene que ir armado hasta los dientes. No es fácil, porque el diablo va a ocupar todas las herramientas que él tiene en contra suya, en contra mía. Lo primero que hace el diablo es acusarte. La persona que está tomada por demonios va a ser anulada y el demonio que tiene adentro te va a acusar. Vas a venir, me ha pasado que yo he orado por gente, me he ido a cantar a una iglesia y se manifiesta un endemoniado que pasa por la calle, medía 2,5 metros, medía el loco. Imagínense, y yo estaba sentado mirando el púlpito, me dice la pastora, agáchese pastor, y yo me agacho. Y siento que me roza mis pocos pelos una mano. Una trompada me mandó de atrás. Yo nunca me iba a enterar que me venían a pegar. Y gracias a Dios la pastora del lugar me habla y yo me agacho, obediente, porque dije que habrá pasado, y me doy vuelta y me encuentro con una mole humana y le ato en el nombre de Jesús de Nazaret y se cae al piso. Y comienzo a orar por él y me dice que era un espíritu del Gaucho Gil y que él llamaba ahí en ese lugar, llamaba a otros demonios que le vengan a ayudar para pelear contra nosotros. Y había una persona, un hombre X, que estaba ahí sentado y viene él también a orarle. Y le dice, jaja, vos no me podés orar a mí. Si vos te vas conmigo a tomar ya en la esquina, si vos y yo tomamos vino en la esquina, y miramos mujeres. ¿Se da cuenta? Es un simple ejemplo de lo que el diablo va a hacer en contra suya durante la oración. Si usted es un hombre que no está en pecado, que tiene autoridad moral, usted simplemente le dice, mentira, Satanás, estás mintiendo. Y le reprende y le dice, sal fuera de esa persona, nada más. Y esta persona quedó muda cuando el demonio le dijo eso. ¿Por qué? Porque efectivamente él se iba a tomar debajo de un árbol, de un timboque, un árbol gigantesco. En la sombra de ese árbol, los días de calor, se iba a tomar vino con hielo. Y ahí hacían un asado, todo, y mujereaban, y hablaban pavadas. ¿Por qué? Porque no falta el pecado en las muchas palabras, dice la Biblia. Y una de las armas que usted tiene que tener es la autoridad moral. Debemos ser personas intachables en nuestro testimonio personal. ¿Por qué? Porque yo no puedo andar por la vida diciendo yo soy cristiano y ando piropeando mujeres. A la que pasa le digo un piropo. Sí, pero es un chascarrillo, nada más. ¿A quién le ofende eso? Eso es un arma en contra tuya. Por eso tenemos que tener un testimonio intachable delante de los hombres, delante de Dios y delante del enemigo de nuestras almas, el diablo. ¿Me entiendes? No debemos practicar el pecado, porque el enemigo va a humillarnos durante la batalla. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que ser un hombre que lleva, o una mujer que lleva una doble vida. Porque la Biblia dice que nosotros estamos corriendo ante una multitud como una nube de testigos. ¿Qué te parece? No solo Dios está mirando tu vida, sino el diablo y todos sus demonios. Y ellos están anotando. Ahí tiene una tableta así y va anotando todas las que te mandas en contra tuya. ¿Por qué? Porque el pecado atenta contra tu vida. No atenta contra Dios, porque hay pecados que sí atentan contra Dios. Entonces,
yo no tengo que permitir ni permitirme pecar contra Dios en nada. ¿Entiendes? Eso es la autoridad moral. En otras ocasiones van a recibir una paliza o intentarán quitarle la vida a los demonios cuando usted no tiene autoridad moral. ¿Por qué? Porque eso está escrito en la Biblia. Hechos 19:13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el verso 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Qué problema, ¿eh? ¿Ustedes quiénes son? ¿Quién sos vos para venir a reprenderme? ¿Quién sos vos para venir a dirigirme la palabra? Te dice el diablo. El verso 16 dice: y el hombre endemoniado saltó sobre ellos, o sea que se le fue al humo, se fue a pelearse con ellos, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y el verso 14 anterior a estos dice: había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían de exorcista. El exorcismo es una práctica antibíblica porque está basado no en el poder de Dios, sino en conjuros que no corren dentro de la Biblia, que no es bíblico, en darle de beber elixires, cosas que ellos fabrican, en darle agua bendita, en apoyarle un crucifijo en la frente, en apoyarle la Biblia en el pecho. He conocido cosas y he escuchado cosas en la vida que me han dejado escandalizado. Nuestro pastor, el hermano Horacio Vallejo, apóstol de Jesucristo, él cuenta que se había ido a un campo acá en el interior de la provincia del Chaco y le preguntan a un pastor, le dice: hermano, ¿qué hacen cuando la persona está endemoniada? Y ahí nomás le digo yo a fulano: dale con la palabra, y le pegaban con la Biblia a la gente. Y si no queda libre después de eso, y le atamos y le dejamos en el monte, y al otro día amanece mansito. ¿Usted se imagina esa situación? Todas esas cosas están mal. Ungirle con aceite al endemoniado, eso no se hace. El aceite es para la persona que está enferma, o para ungir hombres que van a servir a Dios, pero no al endemoniado. Encima que está endemoniado, vos le bendecís al diablo. ¿No te das cuenta que estás cayendo en un error? Pero todas estas cosas pasan por la falta de conocimiento en la palabra de Dios. Ahora, si la persona te dice: tengo sed, dame agua, usted agarra el vaso: Señor, santifica esta agua en el nombre de Jesús, y que sea de provecho en la vida de esta mujer, o de este hombre, o de lo que sea, y usted la alcanza. Y el endemoniado no va a tomar, porque es una distracción para que usted se equivoque. Entonces, yo lo primero que tengo que tener es autoridad moral. Tengo que ser una persona intachable, una persona de oración, una persona de ayuno, una persona de lectura bíblica, una persona consagrada, apartada para Dios. Apartado no significa religioso. Que vos te pongas un saco y una corbata no quiere decir que vos seas pastor. Tampoco significa que vos seas un hombre santo. Que vos te dejes el pelo largo no significa que vos seas una mujer santa. La santidad se consigue a través de la oración. Usted tiene que orar a Dios. La Biblia dice que Moisés subió 40 días y 40 noches a la montaña. Y cuando él bajó, dice que tuvieron que ponerle un velo, porque la luz que irradiaba su rostro lastimaba la vista de los demás. ¿Qué significa eso? Que cuanto más usted ora, más se carga usted del poder de Dios, porque está en la misma presencia de Jehová Dios de los ejércitos. ¿Entiende? Cuando usted es un hombre de ayuno, un hombre de oración, un hombre que se cuida para Dios, eso se manifiesta en su vida. Vieron que hay personas, por ejemplo, que usted le mira y negra la cara y la mano blanca, y quedan negros de tantos demonios, de tanta brujería que le han hecho. O practica la magia negra, o la brujería, o algún tipo de magia.
Y esos son los demonios que están en su rostro. ¿Por qué? Porque la cara y los ojos son el espejo del alma. ¿Entiende, mi hermano? Estos hombres, los 7 hijos de Seba, le dieron una paliza. El demonio le dio una paliza. Era una sola persona contra 7 hombres. ¿Entiende? Normalmente, 2 hombres pueden con uno. Normalmente. Pero si están endemoniados, hay veces que hasta 10, 12 hombres derriba, como si nada, como papelitos. Yo he visto mujeres de 50 kilogramos de peso derribar hombres de 120, 130 kilos, de 1,90 m, así. Chasqueaban un dedo y se caían esos hombres. Entonces, para que eso no pase en tu vida, vos tenés que ser un hombre de oración. Vos tenés que ser una persona consagrada a Dios, que cuida su boca. Porque el diablo va a venir a decirte, vos no me podés decir nada porque vos sos uno que insulta, vos sos uno que piropea. No va a decirte así exactamente, te va a decir con groserías, te va a humillar, te va a pisotear, te va a aplastar y te vas a ir avergonzado de ese lugar. ¿Por qué? Porque el diablo conoce tus fechorías, no porque él esté en todos lados, sino que en todos lados hay demonios. ¿Entiendes? Y cuando hay una guerra espiritual, ellos vienen. Nosotros no vemos, porque esto no se ve, pero en el campo espiritual se ve. Cuando tu ropa está manchada de pecado, el diablo te lee el pecado en la ropa. ¿Entiendes? Porque la Biblia dice que nosotros recibimos nueva vestidura en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, todos nuestros pecados son borrados y echados al fondo de la mar. ¿Y qué pasa? Entonces pasa lo siguiente. Tu ropa, tu vestidura nueva, está sucia. Contaba un niño judío que se murió. Dice que él, cuando murió y fue al cielo y tuvo un encuentro con Dios, dice que su ropa estaba manchada de sangre. ¿Pero por qué estaba manchada de sangre? Porque aquellos antiguos judíos dijeron, preferimos a Barrabás antes que a este. Terminemos esta situación, mátenlo por Jesús. Y aquel hombre le dijo, ¿su sangre recaiga sobre ustedes? Sí, sobre nosotros y nuestros hijos. Y la sangre de los judíos, o sea, la ropa de los judíos está manchada con la sangre de Cristo. Y ellos pagan, generación tras generación van pagando el precio. Pero es algo bíblico, es algo espiritual, que usted no va a entender a simple oído. Estas cosas que yo le cuento, se habla dentro de la iglesia, pero es tiempo de contarle a las iglesias que usted tiene una vida espiritual, que no es tan solo la prosperidad, que no es tan solo el pelo largo, la pollera, el pantalón. No, no, no. Una vida de oración trae santidad. Una vida de ayuno, una vida en la que usted cultiva la palabra de Dios en su vida. ¿Me entiende, mi hermano? No puede permitirse que el diablo le robe la bendición por un simple desliz que tuvo usted, un resbalón en la... No, arrepiéntase. La Biblia dice que nosotros tenemos que lavarnos día a día del pecado. ¿Y cómo se hace eso? A través de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, el agua representa a la palabra de Dios y ella es la que te confronta. Y si yo sé que estoy en pecado, no me puedo ir a meter a orar por una persona endemoniada o influenciada, porque yo también voy a terminar igual. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces, lo primero que tengo que tener es autoridad moral. Si usted es una persona que le gusta el trago, el alcohol, si le gusta la noche, si le gusta salir de parranda, si le gusta mujerear, o si es mujer y le gusta tener varios amantes para que la mantengan, entonces usted ni se acerque por ahí. Yo he ido a iglesias donde el pastor me dice, mira, orale vos. Yo no me animo a orarle a este tipo. Claro, al no tener una vida ordenada delante de Dios, es imposible. El hombre es consciente de que va a quedar endemoniado. Unos hermanos habían ayunado, creo que 15 días. Salieron fervorosos. Y en el pueblo donde ellos vivían, allá en Dominicana, había uno que era famoso por endemoniado. Y tenían otro que era más loco que ellos. Y le dice, estoy lleno del poder de Dios. Hecho fuego por todos lados. Dice. Entonces, ¿qué pasa? Agarran y se van a la casa del endemoniado. Y entran a la casa del endemoniado. Y en un segundo el endemoniado le pega una trompada al más loco de todos.
lo hace volar por la ventana y cae en la calle y queda nocaut. Y los otros salieron a correr y lo dejaron ahí al pobre muchacho tirado. Entonces, ¿qué pasó? Dice que se levanta el tipo, se limpia y dice, voy a la montaña a preguntarle a Dios qué pasó. ¿Entiende, mi hermano? No tenemos que ser tan locos. Tenemos que ser personas conscientes de que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, contra espíritus, contra demonios. Segundo paso, la autoridad espiritual. La autoridad espiritual, y ahí es donde radicó el problema de esta gente que le conté al último, de Dominicana, va acompañado de la humildad y la sencillez. Eso es algo difícil de encontrar hoy dentro de las iglesias, alguien humilde y sencillo. ¿Por qué? Porque todos quieren ser más fervorosos que otros. Todos quieren ser vistos de todos los demás como un hombre o una mujer espiritual. Están metidos en el coro, están metidos en el canto, están metidos en la prédica, están metidos en todo lo que sea iglesia. Pero no significa que tengan una vida de oración. No significa que tenga una vida consagrada a Dios. No significa que conozca la palabra de Dios. Tampoco significa que esté consagrado a Dios su vida, separado del pecado. Que usted trabaje dentro de la iglesia está bien, pero usted tiene que tener una vida espiritual, una vida de oración, ¿entiende? Una vida de ayuno, una vida de lectura bíblica, una vida en la que usted se cuida para Dios, ¿entiende? Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, ¿no? El que habita en la eternidad, o sea, está ahí y no se mueve, y cuyo nombre es el Santo. Amén, gloria a Dios. Él contesta así, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Entiende? Para hacer liberación, para entrar en guerra espiritual, usted tiene que reconocer que el que pelea es Dios y usted solamente es un instrumento de guerra, nada más. Viene el Espíritu Santo y te toma, y Él te hace hablar, y Él te revela las cosas, y Él te dice a qué demonio tenés que tirarle un cascotazo. ¿Entiendes? Pero para eso, yo antes de la liberación, yo ya tengo que tener una vida consagrada a Dios. ¿Me entiendes? Para poder recibir revelación. Hay gente que me dice, no, yo no voy a orar por ese. Pero después me dice, yo tengo revelación de parte de Dios. Yo tengo visión espiritual. Me estás mintiendo. Porque hace un momento saliste a correr cuando viste un endemoniado. Y luego dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no habita en un templo. La gente dice, venga a la casa de Dios, venga a la iglesia, venga a recibir de Dios, acá está Dios. Y la Biblia dice que Él no habita en templo hecho por mano de hombre. Así de simple. Él habita en corazones. Entonces Él está en tu corazón y en mi corazón cuando lo aceptamos. Dios no se acerca a nadie que se crea especial. Yo he escuchado gente, pastores, que hoy están perdidos en el mundo. ¿Por qué? Porque yo trato con pastores. Yo soy pastor y soy profeta. Y que decían, yo me siento mimado por Dios. Yo siento que Dios me malcría. Nada, vos te malcrías solo. Vos sos un carnicero. Nunca oraste, nunca leíste la Biblia. Porque si vos comenzás a leer la Biblia, lo primero que te dice Dios es que te humilles delante de su presencia. Que reconozcas que Él es el alto, el sublime, el que habita en la eternidad. Porque Él es Dios y tú estás viviendo en la tierra. ¿Entendés? Y la tierra es estrado, o sea, donde apoya sus pies Dios. Quiere decir que somos como la arena del mar. Nada más, un granito más. Siervos inútiles, dice la Biblia. ¿Entiendes?
La persona que se cree especial siempre busca personas que sean desechadas por la sociedad. ¿Por qué? Porque esa gente es fácil de aplastar psicológicamente. Sin embargo, cuando van a las iglesias donde se lee la Biblia, donde hay presencia de Dios, se achican. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no pueden ser exaltados su yo. Y Dios no usa gente sin humildad en su corazón. Dios no usa. Y si se mete, es porque está rompiendo la voluntad de Dios, como aquellos 7 judíos que se creían que porque eran familiares del sacerdote, el diablo le iba a tener miedo. Porque le nombraron a Jesús el Dios de Pablo, pensaron que le iba a respetar el diablo. No, el diablo no le respeta a nadie que no se humille delante de Dios. Así de simple. Usted puede tener un cartel grande, el super apóstol, el super profeta, el super pastor, lo que usted quiera, pero el diablo no respeta carteles. Solamente personas que están en oración, personas que están consagradas a Dios. Yo he visto videos de hombres sirviéndole a Dios en el altar y su cuerpo brilla como un foquito en medio de la oscuridad. En la foto sale, yo subo a veces a TikTok o le subo a Facebook para que los hermanos vean cómo se nos ve en el campo espiritual. Y detrás de ello al ángel de Dios, a Jesucristo, respaldando su palabra, la palabra que está dando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te habla al oído. Así de simple. Así dice la Biblia. Y vino el Espíritu de Dios y le habló al oído. Usted va a leer que eso es así. No hay otra salida en esto. La Biblia dice que él buscó lo necio. Así dice acá 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este tiempo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que porque tiene 20.000 miembros, se creen más sabios que un hombre que tiene una iglesia debajo de un árbol. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él. Y si estás solo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y si hay 20.000 en mi nombre, allí también estoy yo. Pero Él busca hombres humildes para humillar a los sabios de este tiempo. La gente cree que los sabios de este tiempo son la gente del mundo, los científicos. No, Señor. Se refiere a las personas que creen que saben mucho, pero no saben nada. Inventan cosas para poder mantenerse ahí arriba. Yo me acuerdo, había un pastor que decía, y acá estamos orando por el hermano. Había un hermano que le agarró COVID, un pastor de una iglesia muy grande acá. Tenían 6, 7 colectivos, un tinglado gigantesco lleno de almas. Y le agarró COVID y estaba acá por la avenida de Italia y todos oraban y oraban. Entonces yo fui y le dije, mira, Dios dice que se lo lleva. No, no te acepto eso, Satanás. No era Satanás el que le habló. ¿Entiendes? A mí Dios me escucha porque yo soy el pastor fulano. Dios no te escucha nada. Nunca se enteró quién sos vos. Desde el mismo momento que yo digo, yo soy. No. Y no es porque yo sea más humilde que Él, sino por el simple hecho de que Dios no escucha a los soberbios, a los altivos, a los altaneros, a los orgullosos. De lejos le mira, allá va fulano, así camina, sacando pecho, levantando la cabeza, como que es alguien especial. La Biblia dice que vos tenés que humillarte. Somos un granito de arena a la costa del mar. Hay muchos. Vos te morís, yo me muero, viene otro en mi lugar o en tu lugar. Entonces yo tengo que ser humilde, ¿me entiendes? Y Dios se llevó esa alma del sanatorio. Y el pastor quedó como un estúpido por haber contestado soberbiamente. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que escuchar la voz de Dios, porque va a venir un niño de 4 años, de 5 años, y me va a hablar de parte de Dios. Porque Dios usa lo débil para avergonzar a la gente. Sansón, nadie podía creer, todos creen que Sansón era como
Arnold Schwarzenegger, ¿viste? No. Dice que era un flaco de 50 kilos la historia. Y que nadie podía creer que él se mató 1000 filisteos con una quijada de burro. Por eso la gente quedaba admirada. Usaba pelo largo. Un flaco de 50 kilos mató 1000 personas. Pero era cuando el Espíritu de Dios venía. Pero él tenía un espíritu quebrantado delante de Dios. Por eso acá dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte del mundo. Los filisteos se creían indestructibles, invencibles, pero Dios levantó un juez para Israel llamado Sansón, que pesaba 50 kilos. Un esmilleado, un escracho. No valía nada. Y les dio una paliza, y los derrotó, y mató hasta al rey. ¿Entienden, mi hermano? Entonces, ¿cómo tengo que ser yo? Humilde y sencillo. El humilde siempre reconoce sus límites. Y también sus problemas, porque yo tengo un serio problema, el mal carácter. Pero yo le digo, Señor, crucifico mi carnalidad, la cuelgo en la cruz del Calvario en el nombre de Jesucristo. Me hago libre de mi carnalidad. Y Dios viene y se lleva esa carne. Porque hay personas que son orgullosas de su mal carácter. Orgulloso de su boca sucia. Decía un hermano que fue al infierno y cuando iban bajando, de dentro del infierno salían lanzas negras. Lanzas, las lanzas que tiraban los africanos, salían y pegaban en el mundo, en los matrimonios, en los hombres, en las mujeres, y cada vez que golpeaba un matrimonio, se divorciaba. Cada vez que, porque él veía en el campo espiritual, estando él ahí, con el ángel que lo llevaba para que conozca el infierno y cuente, pegaba en una persona y esta persona decía malas palabras. Y esta persona se manifestaba su carne. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que salen del infierno y se manifiestan a través de tu vida. Entonces yo tengo que tener una vida espiritual a través de la oración, de la lectura bíblica, del ayuno y de la consagración. El humilde busca a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Si usted no cree en Dios, no se acerque a orar por un endemoniado. Y no crea que con un clonazepam lo va a frenar, porque la persona, cuando está endemoniada, se manifiesta lo que tiene adentro. Esa persona entra a una celda de oscuridad y le ponen un anclaje, o sea, un ancla y una cadena al tobillo y lo dejan en la celda mientras el endemoniado hace desastre. Usted verá en algunos videos donde dice la persona, yo no me acuerdo de haber matado a esta persona, yo no me acuerdo de haber violado a esta mujer o a esta niña o asesinado. ¿Por qué? Porque está enajenado. Su mente fue bloqueada por el diablo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué dice acá? Que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe para echar fuera ese demonio. Entonces yo no me acerco. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir? Quiere decir que nosotros, dice el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3:11, que debemos andar santa y piadosamente en la vida. No tratando de ser el Hércules de la película, la estrella de la iglesia, no. Quebrantado y humillado delante de Dios, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo echan los demonios de un lugar o de una persona? Marcos 9:29 dice, esta clase de demonio con nada puede salir sino con oración. ¿Se da cuenta? Gigi Ávila contaba que él oraba 40 días de ayuno, hasta 41 días llegó. Hay otros hombres que han llevado 15 días, 16 días, 10 días para poder hacer liberación en una persona endemoniada. ¿Me entiendes? Entonces, sin oración no hay poder de Dios. ¿Quedó claro? Isaías 58:6 dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo de maldad.
Para eso se ayuna. Estoy orando por mi auto, para que Dios me dé un auto, así me voy a pasear a Corrientes, a Formosa, a Ushuaia. No, mi hermano. Nosotros no fuimos llamados a pasear. Vamos a pasear. Vamos. ¿Cuál es el problema? Porque no es pecado. Pero el ayuno es para traer liberación. Aún sobre las iglesias. ¿Me entiendes? Porque hay iglesias, dicen, no, imposible nuestra iglesia, pero y yo he visto cadenas grandes como una cama de 2 plazas, atando la iglesia y la puerta de la iglesia. Y la puerta está abierta, pero no puede entrar nadie. La gente se va a la otra cuadra. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los brujos, los curanderos, los hechiceros atan las iglesias. Pero son tan orgullosos los pastores, son tan soberbios, que dicen, no, es imposible. Nosotros vivimos orando acá. Es mentira. No lo están haciendo. Porque si fuese así, hasta el hombre al lado de tu casa se entrega a Cristo. Conocí un pastor que decía, y estamos orando y viendo para llegar a un acuerdo con el brujo al lado de la iglesia para no molestarle. Y tenemos que hacer los cultos a la siesta. Y vemos también porque últimamente le anda molestando. ¿Desde cuándo se le pide permiso al diablo para hacer culto a Dios? ¿Se da cuenta? No lee la Biblia. Mateo 6:17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, mojate el pelo. Y lava tu rostro, afeitate, ponete lindo. Que nadie vea lo que estás haciendo para Dios. ¿Me entendés? Y ahora te doy una herramienta. Versículos para la liberación. Usted cuando ora por una persona endemoniada, usted tiene que declarar la palabra de Dios. No como esa gente que anda haciendo declaraciones sin la palabra de Dios. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha, para que usted sepa primero contra qué pelea, no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, usted, nada de lo que haga, físicamente le afecta a los espíritus. Es más, el diablo se le ríe, usted no se imagina, es un show. Mírale, le soplé al oído que con aceite ungido me va a echar y ahí trae el aceite. Agua bendita, un crucifijo, el manto de Cristo, el palo de la cruz del Calvario, todas mentiras. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué dice? Que yo me tengo que humillar delante de Dios. Y ahí recién yo puedo hacerle fuerte al diablo y él se va a ir. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La persona que es discípulo de Cristo se cuida para Dios. Discípulo significa que yo sigo obedientemente lo que Él me encargó. Y Jesús es mi maestro. Entonces Él me va a respaldar si yo soy un hombre de oración, si soy santo para Dios, si soy lector de la Biblia, si practico la consagración. ¿Me entiendes? Entonces, ahí yo tengo autoridad espiritual. En el nombre de Jesucristo. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Escuchaste lo que dice? En mi nombre. No en cualquier nombre. En el nombre de Jesucristo. No en el nombre del apóstol Maldonado o de la mujer de Maldonado, como andan haciendo ahora un montón de endemoniados religiosos que le quieren echar al diablo en el nombre de Maldonado. ¿Por qué? Porque más o menos él es Dios en este momento y es de carne y hueso. Cualquier momento se muere y se va al infierno. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Así dice la palabra de Dios aquí en Marcos 16:17. Mateo 28:18. Y Jesús se acerca y les habla diciendo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo lo que yo ato en la tierra se ata en el cielo y lo que se ata en el cielo se ata en la tierra.
por la autoridad, por la potestad que le han dado a Jesucristo, a resucitar y sentarse a la diestra del Padre. El verso 20 dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que le ordené, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si yo soy un hombre que ora, un hombre que ayuna, un hombre que lee la Biblia, un hombre que se cuida para Dios, que vive santa y piadosamente, preocupado por el segundo mandamiento de Jesús, porque el primero ya lo cumplí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dice, Él va a estar conmigo y con usted hasta el fin del mundo. No escuche locuras. Escuche lo que dice la Biblia. Aquí lo importante es hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres, porque los hombres son todos mentirosos y la imaginación le vuela, y muchas veces esa imaginación se la sopla al diablo. Usted tiene que manejarse conforme a la palabra de Dios. Va a haber un segundo capítulo de esto, de guerra espiritual, porque es mucho más grande y mucho más extenso. Y para develar lo que dice la palabra de Dios y desenmascarar las mentiras del diablo escondido dentro de la guerra espiritual. Porque la guerra espiritual se basa en la palabra de Dios y en una vida consagrada a Dios. Porque si no, no funciona. El diablo se te ríe en la cara, se levanta y se va. Que el Señor te bendiga. Soy el pastor Freddy Ferreira y te saludo aquí desde la ciudad de Barranqueras, en la República Argentina.